¿Qué tal, alumnos? Nuevamente en este interesante curso de biología y hoy para tratar un nuevo tema, nutrición. Nutrición. ¿Qué cosa es nutrición? Nutrición es asimilar todos los elementos benéficos que tienen los alimentos para que el organismo pueda desempeñar todas sus funciones vitales. Nutrición es el proceso biológico en el que el organismo asimila los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, crecimiento y mantenimiento de sus funciones vitales. Reiteramos. La nutrición puede ser de dos tipos, autótrofa y heterótrofa. Autótrofa ya sabemos que ahí están todos los organismos que producen sus propios alimentos. Por ejemplo, ahí están las plantas, las algas y algunas bacterias. No todas las bacterias, algunas no más. Quizás el organismo más representativo de este grupo sean las plantas. Recuerden que ellos asimilan el CO2 del ambiente, emplean la energía luminosa que proviene generosamente del sol y eso lo van a transformar en moléculas orgánicas como podría ser la glucosa, que después se transformará en almidón, etcétera, etcétera. Si eso fuese el caso, a estos organismos se le llaman fotolitoautótrofos, foto de luz. Pero hay otros organismos que no emplean el CO2, como las plantas. Por ejemplo, hay algunas bacterias que emplean el anhidro sulfuroso o compuestos ferrosos. A ellos se les llama quimiolitotróficos. No se olviden. Y los heterótrofos son aquellos que necesitan consumir materia orgánica para poder nutrirse. Es decir, los heterótrofos no hacen fotosíntesis. Los heterótrofos pueden consumir plantas, pueden consumir a otros animales y etcétera, etcétera. ¿Quiénes son heterótrofos? Todos los animales, absolutamente todos los hongos, la mayoría de bacterias y los protozoarios, que son microorganismos de reino protistas. Los alimentos se clasifican en tres grandes grupos. Aquí tenemos a los alimentos formadores, a los alimentos energéticos y a los reguladores. Los formadores, como su propio nombre lo indica, son aquellos que van a formar una serie de estructuras del organismo. En este grupo están básicamente las proteínas. Recuerden que las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes de los seres vivos. Y hay proteína básicamente en todo el cuerpo. Por ejemplo, en el cabello está la queratina, la melanina. La queratina es estructural, la melanina da color al cabello, a la piel, a los ojos, etcétera, etcétera. Y la queratina está en el cabello, en la piel, en las uñas, en las garras, en las escamas, pezuñas, plumas, etcétera. En los músculos tenemos a la miosina, la actina, tropomiosina, troponina. En la leche, como está ahí en el dibujo, está la proteína caseína. En los huevos, la ovoalbúmina, etcétera, etcétera. El siguiente grupo, los alimentos energéticos, son aquellos que nos van a proporcionar energía. Recuerden que la dieta del peruano está constituido básicamente por carbohidratos. Y recuerden que los carbohidratos proporcionan 4 kilocalorías, a diferencia de los lípidos que nos pueden proporcionar hasta 9,4 kilocalorías. El peruano consume más carbohidratos, pero bioquímicamente hablando, el que produce más energía son los lípidos. Y por último tenemos a los alimentos reguladores. Los alimentos reguladores, su propio nombre también lo indica, son aquellos que regulan funciones. Estos alimentos no nos producen energía. Y aquí están, por ejemplo, los minerales, aquí están las vitaminas.
Las vitaminas no nos proporcionan energía, no nos hacen más fuertes. Las vitaminas, como la vitamina D, por ejemplo, es la responsable de nuestro crecimiento. La vitamina A es la vitamina de los ojos. Evita que nos dé una patología oftálmica llamada xerooftalmia. Evita que nos dé ceguera nocturna y es bueno para la piel. Pero recuerden, las vitaminas no nos dan energía. La pirámide alimenticia es una forma gráfica de representar las cantidades de alimentos que debemos consumir. Los que están en la base deben ser los alimentos que consumamos principalmente en mayor cantidad y así sucesivamente hasta llegar a la punta, al pico. Lo que menos debemos consumir, obviamente, son los alimentos grasos, todo lo que son grasas y aceites. Los alimentos reguladores no se deben consumir mucho, un 30% es más que suficiente. Y hacemos hincapié en esto porque hay personas que se obsesionan por llevar una dieta casi exclusivamente en base a vegetales. Y eso puede ser contraproducente para la salud. Puede producir una serie de inconvenientes y hasta de enfermedades al cuerpo humano y del resto de animales. La desnutrición es el resultado de una mala nutrición. Y esta mala nutrición puede deberse a varias razones. Uno, puede ser por decisión. Hay personas que evitan consumir una dieta normal, cantidades normales de alimentos. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los anoréxicos. Entonces, obviamente ellos van a representar un cuadro de desnutrición. Pero hay otro grupo de personas que sencillamente están malnutridos, están desnutridos porque tienen un problema fisiológico. O sea, algo en el interior de su cuerpo no está funcionando bien. Algo está impidiendo que asimilen los nutrientes de los alimentos. Y hay una serie de problemas. Entonces, la desnutrición no solamente es porque la persona no quiere comer, sino come, pero su cuerpo no asimila todas las sustancias benéficas que hay en los alimentos. La desnutrición produce una serie de consecuencias, entre ellas, obvio, pérdida de peso, palidez, hundimiento o abultamiento del abdomen, pómulos salientes, agotamiento, fatiga, falta de memoria. La persona no puede retener información, se olvidan las cosas. Hay una alteración en el crecimiento. La persona muchas veces no desarrolla, no crece lo que debería crecer. Resequedad en la piel, caída del cabello, y no solamente caída, sino que el cabello se torna tipo paja, un cabello reseco, se amarilla el cabello, edemas, etcétera, etcétera. Los trastornos nutricionales son muchos, son varios. Por ejemplo, aquí mencionamos algunos. La bulimia, creo que es sabido por todos o por la gran mayoría, es una enfermedad de índole psicológico, no hay nada fisiológico, no hay nada orgánico, que consiste en que la persona tiene ganas de consumir alimento, tiene ganas de comer y de hecho come y hasta incluso se da atracones, varios atracones en una semana o hasta incluso todos los días. Pero inmediatamente después de esos atracones le sobreviene el sentimiento de culpabilidad. ¿Qué he hecho? Esto está mal, esto me va a llevar a la gordura. Así es que inmediatamente se provoca el vómito. Eso es la bulimia. La anorexia sabemos también que es el temor obsesivo por querer engordar. Es la tendencia a verse delgados. Y lo paradójico es que ya estando delgados,
ellos siguen viéndose gordos. Ustedes saben que hay una serie de ejemplos que podríamos mencionar, ustedes quizás conozcan algunos de ellos. La anorexia es un término que va quedando casi exclusivo para la mujer. Para el caso del varón se prefiere emplear el término manorexia, acuérdense de manorexia. Ortorexia. Últimamente este término ha devenido en la obsesión por querer comer sano. O sea que la persona permanentemente está pensando en comer sano. Trata de evitar y evita todo aquello lo que puede hacer no solamente engordar, sino le puede resultar perjudicial para la salud. Por decir, si alguien le dijo, estos alimentos son transgénicos y los alimentos transgénicos producen cáncer, eso se mete en su cerebro y van a evitar consumir alimentos transgénicos. Solamente quieren consumir comidas sanas, pero ya en extremo obsesivo. La potomanía es la obsesión compulsiva por consumir grandes cantidades de agua, beber líquidos, agua a cada rato. Y esto básicamente con la intención de tener la sensación de llenura, la sensación de saciedad para evitar consumir otro tipo de alimentos que le puedan llevar a engordar. No se olviden, potomanía, el exceso de bebidas. Vigorexia es la preocupación constante por tener una anatomía apreciable, una anatomía vigorosa, una anatomía esbelta. Estas personas pueden llegar al extremo hasta de consumir anabólicos. Recuerden que los anabólicos son esteroides que entre otras consecuencias pueden hacer que se incremente el volumen de la masa muscular. Se ha descubierto que esto es una constante o se nota principalmente en personas con baja autoestima. Las personas con baja autoestima, muchos de ellos tienen la necesidad de ser apreciados, de ser vistos por su anatomía, de ser aceptados por su anatomía. Pica. Pica es el deseo impulsivo, irrefrenable, irresistible por consumir sustancias no alimenticias, como por ejemplo la necesidad de comer barro, de comer crema dental, de comer aserrín y de comer tiza y otras cosas. Eso es pica. Uno de los trastornos nutricionales también es la obesidad, que produce una serie de consecuencias. Hablar de obesidad es todo un tema. Mencionemos algunas de sus consecuencias. Se eleva el colesterol y ustedes saben que el colesterol puede provocar una serie de patologías, entre ellos hasta un accidente cerebrovascular o comúnmente llamado derrame cerebral. Apnea del sueño, es decir, por momentos se deja de respirar, ronquidos fuertes, y esto también está relacionado, ustedes seguramente ya lo pensaron, con el COVID-19. Si los obesos tienen dificultad para respirar y a eso le sumamos un deterioro pulmonar, un deterioro de los neumocitos de los pulmones, obviamente que las consecuencias podrían ser fatales. Por esa razón es que actualmente se hace hincapié en que los obesos constituyen la población de riesgos y están propensos no a contraer, sino a tener, a desencadenar en muerte, o sea, a morir. También la obesidad produce enfermedades hepáticas, enfermedad del hígado graso, por ejemplo, cáncer también, se ha visto cáncer al colon, al esófago, derrame cerebral que hablamos, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, no se olviden que ellos están expuestos a infartos cardíacos, diabetes tipo 2, osteoartritis, la diabetes tipo 2 o diabetes adquirida.
porque la diabetes tipo 1 es la diabetes de nacimiento, es la diabetes congénita. El páncreas no produce la insulina, en la tipo